Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas. Bienvenidos a otro episodio más de Café en el Tercer Piso. El día de hoy hablaremos sobre un tema que para nuestra generación ha tenido mucha popularidad en los últimos años y es la inteligencia emocional. Conmigo está Bea, como siempre, y también tenemos a un invitado especial. José, hola, ¿cómo estás? Hola Steph, hola, vean, un placer estar por acá con ustedes. Muchas gracias por extenderme la invitación y pues la verdad muy contento de compartir sobre este tema que se ha vuelto muy importante, ¿verdad? Entonces aquí estamos para hablar un poquito de la vida. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Tenemos entendido que vos inicialmente estudiaste recursos humanos y esa fue como la primera vez tal vez que te rozaste con este término de inteligencia emocional o contanos un poco cómo es que lo descubriste y qué fue lo que te llamó la atención de este tema. Sí, claro, sí, de hecho, bueno, yo estudié administración y en el momento en que me tocó escoger énfasis, definitivamente me llamó muchísimo la parte de recursos humanos y ya pues cuando estaba estudiando pues, las materias propias de la licenciatura, le metían a uno mucho este tema de inteligencia emocional precisamente porque uno le tocaba, o la proyección era trabajar con gente. Y bueno, ya después, cuando salí de la U más, en el trabajo sí he sido manager por ahí en algunas empresas y siempre este contacto con la gente y de verdad que uno le ve el valor, donde uno dice, wow, sí, estas interacciones es bonito por un lado, pero por otro lado también te lleva a situaciones donde hay que ser inteligente emocionalmente porque enfrentas varias situaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que termina como haciendo, creando esa afinidad que yo tengo hacia este tipo de temas. Y también en otras conversaciones le comentaba, por ejemplo, a Steph que yo soy una persona que es muy emocional, digo yo, o sea, las emociones las siento mucho, a veces las exagero un poquito también, vamos, cuando estoy feliz, estoy muy feliz, cuando estoy triste, es muy triste, enojado, muy enojado, cuando me enamoro, es muy enamorado y todo aquello es como, ¿verdad? Mucha emoción ahí, entonces el poder aprender a regular todas esas emociones, expresarlas y asimilarlas y todo esto me ha parecido súper interesante y pues muy útil en la vida en realidad. Sí, yo creo que, bueno, yo empecé a escuchar sobre inteligencia emocional, mm, digamos, en el colegio nunca, ¿verdad? En la Sí. universidad todavía no. eh, Creo que fue ya como hasta los 25 en adelante, tal vez en el contexto de trabajo y ya cuando entré a trabajar como en América Corporativa, ¿verdad? Que fue que ya empecé a escuchar esto. Ujú. Y también para darle un poquito de contexto también a nuestros oyentes. Se habla, ¿verdad? Cuando uno habla de inteligencia, usualmente piensa mi IQ, ¿verdad? Mi IQ, cuánto es mi coeficiente intelectual. Y lo que se dice ahora es que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Estás tu inteligencia, esa como tu inteligencia educativa, una inteligencia racional, tu inteligencia emocional. Entonces hay diferentes tipos y no siempre una persona que tal vez tenga un coeficiente intelectual, ¿verdad? O matemáticamente sea muy bueno o es que estudiante es muy bueno, quiere decir que su interacción y sus relaciones con otras personas va a ser igual, ¿verdad? Va a ser una estrella. Son diferentes inteligencias que cada una se tiene que ir madurando y cada una tiene que ir creciendo, ¿verdad? Y uno la tiene como que, como todos los músculos, ejercitarla y por ahí va creciendo. Yo me acuerdo que, bueno, yo igual desde, como te digo, desde que estaba en el colegio y todo eso, era como muy, no era como que me metía, como vos decís, como que me meto de lleno en una emoción, pero más que todo como que tenía una emoción dominante que era muy agresiva. O sea, yo era como muy agresiva y mi idea era lo que yo quiero es lo que se hace, ¿verdad? Y la gente que no está de acuerdo conmigo se puede ir al carajo y aquí my way or the highway. Y conforme fui creciendo, esa actitud no me ayudaba, digamos, en un momento de dificultad donde estábamos con otras personas discutiendo algo. Entonces yo quería que se hiciera lo que yo quería. Entonces alzaba la voz y me
¿verdad? Me interponía y todo. Y eso a la larga lo que me empecé a dar cuenta es que más bien lejos de ayudarme, me estaba cortando mis relaciones con otras personas. Entonces ahí ya como que yo dije, bueno, ¿qué es esto, verdad? De inteligencia emocional. Entonces, no sé, igual, Steph, si vos en algún momento de tu vida te has dado cuenta de algo así que te haya pasado. Vieras que sí, justamente eso lo estaba hablando con José, que yo siempre he vivido mis sentimientos o mis emociones, digamos, los he vivido muy aquí en la mano, ¿verdad? Muy a flor de pie, ¿verdad? Este, son como un poco fuertes y eso ha sido siempre, en realidad, desde que me acuerdo, tal vez así como en la adolescencia. eh, yo me acuerdo que mi adolescencia fue dura, fue bastante dura y no fue dura porque la vida fue dura conmigo, no, es que yo fui dura conmigo misma, ¿verdad? Entonces como que mi adolescencia me hizo, este, madurar antes de tiempo, tal vez porque me llevé muchos golpes por muchas actitudes mías, porque yo no me sabía controlar esas emociones, esas situaciones, explotaba muy rápido o me decían una cosita y ya era un mundo, ¿verdad? Y ya yo, Stephanie, dramática, ¿verdad? Todo era el fin del universo. Este, y las mismas experiencias y relacionándome con gente me enseñó que eso, pues que no era la mejor manera, ¿verdad?, de vivir las emociones. Después también, digamos, de mi parte, el término inteligencia emocional, yo lo descubrí cuando empecé a ir a terapia. Entonces ya era algo que lo trabajaba mucho con mi terapeuta, que me decía que no todo tenía que ser así, ¿verdad? Tan grande, tan explosivo, tan fuerte, que tenía que aprender a modularme un poco en ese sentido, porque también no es solamente lo que yo siento, es cómo lo recibe la otra persona, ¿verdad? Por el otro lado. Entonces, eh, eso me ayudó y diría que lo terminé de medio entender o no dominar, porque, o sea, mentiras, ya eso sería rajar, ¿verdad? Decir que uno lo domina 100%, pero como que siento que ya le agarré un toquecito, ¿verdad? El ritmo, ya me aprendí a modular un poco, fue cuando ya tuve a mi hijo, porque ya yo no podía explotar con él, ¿verdad? Ya yo tenía como, ok, bajémosle, respiremos y cómo le explico a él que lo que él está haciendo no está haciendo, no está bien o que así no puede reaccionar o también que yo no quiero que él repita esos patrones que yo estaba teniendo, ¿verdad? Entonces, como que ha sido todo un viaje, todo un proceso, que sí voy a decir que empezó, digamos, desde los mismos golpes que me llevé yo por no aprender a controlarme. O sea, y tal vez acá, bueno, nosotras hemos tenido ese roce de inteligencia emocional, pero para las personas que nos están escuchando y que nunca han escuchado de este término, tal vez, ¿cómo podrías definir inteligencia emocional? O sea, ¿qué es lo que conlleva tener o no tener la inteligencia emocional? Bueno, yo creo que escuchándolos a ustedes también se me venía a la mente que importante, ambas hicieron referencia como cuando uno estaba en el cole, la adolescencia, o como años atrás éramos tal vez hasta más explosivos, pues yo también. Yo creo que entonces aquí la manera que a mí me gusta verlo es entender que como seres humanos, pues nacemos y vamos propiamente creciendo en todo aspecto. Entonces hay un elemento de inmadurez que es muy natural, pero qué importante. Y creo que fue Bea la que dijo que en el colegio jamás escuchamos de esto. Entonces, y claro, imaginémonos más ahora en las generaciones actuales llegar y a un grupo de adolescentes empezarles a hablar de inteligencia emocional. Bueno, pues de pronto no va a ser lo más fácil del mundo, pero sí hay abordajes que más bien se vuelven necesarios donde uno dice, hey, hay que hablar de estos temas inclusive del cole para ir sembrando esa semilla. Yo creo que es un tema también de concientizar a la gente que esto es importante. Pero sí, en términos tal vez como de si preguntamos cuál es la definición o cuál es el concepto, uno puede buscar en internet o hay literatura que a uno le da bastante amplitud en realmente cuál es la definición. Yo me atrevería a decir que no hay una así como específica, pero sí yo creo que es, aquí me gusta mucho como hay un autor que escribió un libro sobre este tema de inteligencia emocional que se llama Daniel Goleman y él realmente lo plantea, bueno, en su generalidad, él nos cuenta que, vamos, la inteligencia emocional es esa capacidad de ser consciente de mis emociones y de las de los otros, no tener miedo de asimilarlas, ¿verdad? De vivirlas, de entenderlas y así las puedo administrar. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Tener buenas relaciones
interpersonales, ¿verdad? Entonces voy por la vida moviéndome, pues siendo una persona, diríamos en buen tico, que qué persona más complicada, a veces dice uno, que de verdad lidiar y Sí. trabajar con esas personas y relacionarse es complejo. Bueno, creo que la inteligencia emocional viene y nos permite como ser más ligeros, no llevar tanto equipaje en la parte emocional y relacionarnos de una manera más inteligente, ¿verdad? Y él sugiere como cuatro, bueno, cinco pilares más bien, que son la autoconciencia, la autorregulación, después él habla de la motivación y finalmente él habla de la empatía y la habilidad social. Entonces, bueno, obviamente si uno se mete ahí a navegar en todo eso es súper interesante, pero yo creo que se resume en eso, en esa autoconciencia donde yo desarrollo esa habilidad introspectiva y si yo me puedo volver a ver para adentro y decir, mira, sí, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué reaccioné de esa forma? ¿O por qué dije eso? ¿O por qué esto me molesta? ¿Verdad? Y hacer como ese trabajo para adentro. Eso no le permite entonces la autorregulación, que es como ya frenar un poco. Creo que Bea decía que antes ella era más así, yo como explosiva tal vez, yo mismo era muy explosivo antes y cuando usted ya genera esa conciencia, entonces ya pones freno, y ya dices, mira, puedo regularme yo mismo. La motivación, porque entonces uno tiene que estar también trabajando como ese quererse uno, ese cuidarse también, estarse motivando siempre para adelante, siempre reforzando cosas buenas como la autoestima, como, ¿verdad? Siempre esa superación y ese crecimiento. Y wow, la empatía para mí es todo un arte tan complejo a veces, porque ponerse en los zapatos de otro, uf, o poder entender las emociones de otro, principalmente cuando uno está en una situación, un conflicto, y que tal vez Steph ahorita se enoje por algo que yo diga y yo, "Man, no puedo entender por qué te enojaste, es que de verdad trato, pero no lo veo". Bueno, ahí es donde eso se pone cuesta arriba y es interesante. Y la habilidad social también, que creo que aterriza en ese mismo que les decía de cómo nos movemos. Y todo eso es un tema, porque imagínate, hay personalidades, hay gente que dice, "Mae, yo soy muy tímido, yo habilidad social tal vez no siento que tenga, o no soy muy empático". Bueno, yo creo que lo importante es ese tema de la conciencia y poco a poco que uno sepa cuáles son sus debilidades y poder ir ahí paso a paso, irlas trabajando. Yo creo que esos temas, o perdón, esos hábitos se pueden desarrollar, porque aunque no los tengamos, siempre se pueden trabajar y se puede, pues llevar de la mano, ¿verdad? Con un acompañamiento, ya sea con un terapeuta, con soporte, digamos, libros, ¿verdad? Que hay muchísima lectura al respecto. Em, pero sí creo que las cosas se pueden desarrollar, porque también hay mucha gente que se cierra en decir, ay, es que yo soy así y yo nací así y siempre he sido así y lidia conmigo porque yo soy de esta manera. Y, o sea, sí, usted podría tomar ese camino, pero su vida va a ser un poco más complicada y le va a costar más relacionarse con la gente. Y no es simplemente decir es que yo soy así, o sea, es, sí, yo soy así, pero ¿cómo trabajo yo para adentro, para ser mejor, para que esas relaciones con esas otras personas sean mejores? Porque somos seres sociales. Nosotros siempre nos estamos relacionando con otras personas. Entonces, siempre existe la posibilidad de que vaya a haber un conflicto con alguien por X motivo. Entonces, ¿cómo formamos parte de la sociedad si nosotros no ponemos tampoco nuestra parte para mejorar o para ser parte de, ¿verdad? A mí me pasó, digamos, devolviéndonos al colegio, yo creo que lo primero, ahora que dijiste esos pilares, lo primero que me resonó fue la parte de empatía. Y yo me acuerdo que en el cole era ya en quinto año, había una profe de esas que todo el mundo le cae mal, pero porque la materia es difícil, ¿verdad? Entonces todo el mundo va sonadísimo. Y decía, ay, es que fulana vino de un humor, ¿verdad? Y es que no se el esposo. Y es un comentario típico. Eso es un comentario legítimo de, fijo que es que en la casa, ¿verdad? Anda con hambre. Eh, y después paso a la U y eso siempre como que yo decía: "Uy, sí, de fijo como el esposo se la aguanta, ¿verdad? Es que ese señor es un dolor, como el esposo se la". Ya en la U, yo veía a la gente ya cuando empiezan a formar las relaciones y todo, ¿verdad? ¿Quién va a andar con ese mae? Si ese mae es así, así, asá. ¿O quién va a andar con esa huila, verdad? Si ella es así, así, asá. Y de repente tienen novia y tienen pareja. Entonces ya en un punto como que a mí me hizo clic y dije: "La gente no debe ser tan mala
como yo la estoy visualizando, porque de ahí hay alguien allá afuera que los ama, ¿verdad? Y me recuerdo, siempre me quedó la profesora porque yo dije: "No, qué feo", y que parte de la inmadurez de que uno dijera eso, de que es que fijo, ¿cómo se lo aguantará el esposo si esta es una tal y tal? Y ahí es donde ya me hizo clic por primera vez. ¿Qué dirá la gente de mí? O sea, si yo tengo novio en este momento dirán: "Uy, ese mae, ¿cómo se la aguanta? Si este tipo es tan explosivo, es tan bla, 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 ¿verdad?". Y ahí ya ahí me hizo clic. Uy, no, la gente no es solo como yo la veo, ¿verdad? Todos tenemos etapas y fases y caras, con algunas personas somos de alguna manera, con otras somos otra, pero no es tu identidad, ¿verdad? Como tal, global. Entonces ahí sí ya empecé a decir, no, la gente tiene que tener tal vez una cara buena y una cara mala, y tal vez de esta persona solo conozco la cara mala, pero tiene que haber otra buena. Y yo creo que es súper interesante porque eso mismo que vos decís, creo que tiene que ver también con las primeras impresiones, las etiquetas, y cuando uno se mete en todo esto de inteligencia emocional, yo creo que parte también de la inteligencia emocional es precisamente eso, entender que una acción o un mal día o una situación en particular no define a la gente y qué tan rápido uno es para saltar en conclusiones y juzgar a alguien y decir, ah, fijo como esa profe llegó con mal humor, ya es la pésima profe, ya qué sé yo, uno es muy rápido, ¿verdad? Yo creo que ahí le gana la naturaleza humana a uno de juzgar. Yo el otro día vacilaba con unos amigos y hablábamos de ese tema también, como, bueno, ¿será que parte como de cuando la gente ahora también se jacta que, ay, yo tengo mucha inteligencia emocional, pero ahí los ves juzgando a todo el mundo? Y yo les decía, bueno, pero es que juzgar de ahí es fácil y supongo que ofrece también cierta diversión porque no tenés que hacer esa investigación de qué hay más allá. Nada más nos quedamos con la primera impresión y decimos, di, yo la vi amargada y fijo es una amargada. Yo no tengo que meterme más ahí para descubrir si era que tenía un problema, que de pronto estaba enferma, que pudo haber causado esto. No tengo que indagar si es una buena o mala persona, me quedo ahí, es muy fácil, ¿verdad? Pero sí que cuando entonces uno piensa en inteligencia emocional, uno aprende también como a no ser tan rápido en saltar a conclusiones bajo el entendimiento de que de ahí somos humanos, somos complejos y hay mucha más tela que cortar normalmente detrás de un mal día o una mala cara. José, y vos mencionaste que, bueno, ahora como manager, ¿verdad? Vos tomas mucho en consideración la parte de inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿cómo ves vos si alguien tiene alta inteligencia emocional o baja inteligencia emocional, o en qué impacta, ¿verdad? Desde tu punto de vista para la gente que trabaja con vos. Bueno, era de que gracias a lo que logré aprender en la universidad con la parte de recursos humanos y ahora en el trabajo también, no solo trabajo con el equipo que tengo, ¿verdad? Que ellos son los que hacen el trabajo y uno está ahí como ayudándoles desde el punto de vista más administrativo, gerencial y esto, sino que también yo participo en las contrataciones. Entonces ahí es donde tengo el chance de incorporar un poquito esto y hay como ciertos escenarios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en una entrevista tirar como precisamente algún caso o una situación y preguntarle a la persona, ¿qué piensas de esto? No tiene que ser nada muy elaborado ni nada que también la persona se quede como, ok, debía haber estudiado algo adicional, eh, sino que sea nada más contame cuál es tu percepción de esto, cuál es tu punto de vista y ahí la persona logra ahondar un poquito. Entonces es una pincelada, ¿verdad? Siendo consistente con lo que acabo de decir, tampoco va a definir la manera de pensar de esa persona en su totalidad, pero sí que le da a uno como una pincelada para decir, qué interesante cómo lo abordarías, o qué interesante que lo veas así, o esa respuesta, digamos, contame más, ¿por qué? Y ahí es donde uno logra tener como esa noción que lo pone en perspectiva, de decir, bueno, tal parece, por unos 3, 4 casos que vimos ahí, que la persona sí se mantiene en un rango en donde parece que tiene cierto nivel de conciencia sobre este tema, que tiene una respuesta, pues, mesurada, no es alguien como que... Y es que son escenarios también que lo sacan de onda, es vacilón porque no, tal vez no se esperan que uno les vaya a preguntar algo de esa naturaleza en una entrevista. Y es que también yo trabajo mucho con ingenieros, entonces hay una parte técnica muy, muy fuerte y en este tema de tecnología, entre usted más sabe, de más carga es. Y se les olvida mucho toda esta otra parte de las habilidades blandas, de que sí, yo puedo tener certificaciones en un montón de tecnologías y plataformas, pero si me enojo a la primera porque un cliente me pidió algo que no le puedo dar ahorita, de
para responderte un poco a la pregunta, ya en el día a día, cómo yo también mido esto en los escenarios que nos pasan, donde tal vez hay que trabajar con un cliente y el cliente te empieza a alzar el tono y ya el ingeniero se pone a alzar el tono también o le empiezan, y para pelear se ocupan dos, como dicen. Entonces ahí es donde yo llego y les empiezo como a inyectar un poquito de este conocimiento, decir, pero ¿por qué esto te está afectando? Contame para yo entender. Es que todo lo quieren para allá, es que... Y yo, ok, pero santo, que entendamos bien de dónde viene y aplicando lo que uno ha leído, ¿verdad? Ok, seamos primero autoconscientes. ¿Qué es lo que está sintiendo? Después, regulémoslo. Después, seamos empáticos con el cliente. Uno no sabe si es la misma situación de la profe aquella que creíamos que era infeliz en casa. Bueno, y también cómo yo puedo entonces usar esa habilidad para relacionarme con el cliente de una mejor manera. Entonces, es súper interesante porque también ellos, al no ser, no sé, a veces son más fuertes en ingeniería, en matemática, en programación, en estas cosas. Tal vez ellos dicen, esas habladas de emociones y eso no es lo mío, yo no estudié psicología, yo no estudié esas cosas, pero es súper interesante cuando uno se los presentan. Mira esta situación hoy, aquí estamos ocupando inteligencia emocional, aquí es donde es, ¿verdad? Entonces, así es más o menos como lo veo en el trabajo en el día a día. ¿Para vos te han hecho una pregunta así en una entrevista? Y vos, sí, José. Sí, yo me acuerdo cuando José, no, no, este, no, pero es que ahora que mencionaste eso, o sea, me llama mucho la atención porque yo tengo muchos años de trabajar con ingenieros, pero yo no soy un puesto técnico, yo soy más el customer facing, ¿verdad? Orientado más en la parte de negocios, no la parte técnica, pero tengo que trabajar mucho con los técnicos. Entonces, siempre somos los mediadores, nosotros siempre estamos en medio porque los chicos, y yo siempre se los digo, el cerebro de ustedes es tan chiva, porque, o sea, yo los admiro mucho, la capacidad y todo, y su razonamiento y todo en la parte técnica es tan fuerte que se les olvida la parte social o la dejan de lado, o tal vez han trabajado tanto esta inteligencia matemática, técnica, como se quiera decir, y dejaron la parte emocional. Entonces entra uno más bien para hacer ese filtro a veces con los clientes de cómo aligero un poco el impacto del mensaje que estaba tratando de decir mi compañero o del otro lado, ¿verdad? Como uno está ahí como de mediador, siento yo, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención eso que nos estaba diciendo José, porque sí, es muy cierto y lo he visto y yo lo veo siempre, o sea, siempre, siempre. Eh, en cuanto a entrevistas, sí, sí, me han hecho preguntas que claramente uno se da cuenta que le están tratando de verdad ¿Cuál es de, una pregunta? A ver. ay, madre, ahorita no me acuerdo, pero sí es como, pero es como el típico, digamos, la que nunca falta, ¿verdad? Como, está usted con una escalación, un cliente le está gritando, ¿qué hace usted? ¿Cómo va a reaccionar, verdad? Esa es Ah, como la típica, la básica. cuéntame un momento en Em, que has peleado con tu jefe. Ajá, ajá. ¿Cómo tomas el feedback? ¿Cómo recibes el feedback? Y obviamente, ¿verdad? Uno en una entrevista, uno se echa flores, ¿verdad? Sí, se tira un montón de Yo cosas y todo. escucho atentamente lo que me dicen, me lo llevo a mi Ajá, sí, casa, sí. respiro, medito, tengo un cuarto de meditación. Busco después en Internet y finalmente Sí. tenemos un diálogo. Y la Ah, situación sí, es sí, sí, claro, sí, la sí. situación, as per Y lo my last resolvemos. email, As per my last email, yo as específicamente stated le before. dije que esta mierda se Hay uno todo el passive aggressive ahí uno, ¿verdad? En sí. correos y en llamadas y todo. Pero dirás que algo que ahora que cuando decimos que íbamos a hablar sobre este tema y todo, yo me hice la tarea, porque, ¿verdad? Muy importante, esto lo aprendí de Moni, ¿verdad? Quiero venir un poquito preparada, pero yo me busqué, digamos, como estos hábitos que tiene la gente con inteligencia emocional. Entonces, cómo uno también empieza a identificar o qué áreas son las que tal vez tenemos que trabajar. Y una de esas, bueno, digamos, estos hábitos que me encontré, dice que es una persona que está concentrada en lo positivo, está rodeada de gente cálida, se conectan y solucionan. Son capaces de poner límites, son capaces de pensar y mirar hacia adelante. También aprenden de sus errores,
Son personas que buscan ser más felices, resuelven los aprietos sin ira. Ese es el más difícil, ¿verdad? Y el principal que me parece a mí es que están constantemente tratando de educarse sobre el tema y cómo mejorar como personas. Este, este me lo encontré y me llamó mucho la atención porque yo siento que sí, si uno se enfoca en trabajar estos 9 hábitos, creo que te van a ayudar a relacionarte mejor con otras personas y también a identificar qué personas a veces necesitan trabajar otras y ser uno flexible en el que usted a veces tiene como que, ¿verdad? Se estira y encoge y a veces uno tiene que ceder más porque la otra persona tal vez no puede y cosas así. Entonces, cómo relacionarse con los demás. Y verás que también algo que yo iba a agregar era que eh, la comunicación, por ejemplo, también es muy importante, ¿verdad? En todo este tema. Y tal vez en el trabajo hay una palabra que creo que se ha popularizado mucho, que es el famoso approach. Y bueno, si alguien por ahí no está muy familiarizado con qué es el approach, que se habla tanto tal vez en la industria transnacional, básicamente es el modo con el que usted dice las cosas, el tono, el abordaje que le das a algo, ¿verdad? Bien dicen por ahí que hay mil formas de decir la misma cosa, ¿verdad? Yo tal vez por el trabajo vacilaba con unos amigos y me decían, es que usted a veces es muy políticamente correcto, aún con compas y así. Y yo sí, yo he masterizado el arte de poder mandar a alguien al carajo sin que se dé cuenta y con toda la inteligencia emocional del caso, es que hasta para eso puede aplicar. Pero no, ya hablando en serio, creo que eh, es muy importante cuando uno también lo ve desde la inteligencia emocional, cómo realmente usted aprende a cambiar el modo como decir las cosas, ¿verdad? El famoso approach, porque hay maneras de decir la misma cosa, ¿verdad? Que sí, y hasta el tono, ahí también inclusive si nos vamos un poquito más profundos, entra hasta el lenguaje no verbal, ¿verdad? Las caras, yo soy uno que yo hago demasiadas caras. De hecho, espero no me estén viendo por ahí, yo me río mucho, pero ya yo estoy viendo que me estoy arrugando más de la cuenta y yo mismo me digo a mí mismo, es que yo me río mucho, es por eso. Pero bueno, cómo la cara realmente habla y cómo también manda un mensaje, ¿verdad? Entonces, em, eso también, ahora que decías la lista, digamos, de todos esos hábitos, yo creo que también aprender a comunicarse, aprender a pensar antes de, y ahí metemos la empatía, cómo la otra persona, o sea, yo sé que en el hoy por hoy vamos como a mil, ¿verdad? Mil por hora, y detenerse y decir, como decía Bea, mentira que uno pasa meditando y que uno tiene ese chance también de hacer aquella regulación de emociones todo el tiempo y como si fuéramos expertos en el tema, pero yo creo que es como un granito de arena donde uno dice, hey, esto lo va a pensar un toque, ¿cómo lo digo? Y tampoco tramarse como de que tenés que darle vueltas para ver cómo sale, ¿no? Pero sí pensar en que ese mensaje, como las palabras que escojas, pueden hacer una diferencia increíble y a veces hasta salvar un conflicto, un pleito, una discusión, ¿verdad? Qué importante ese de tampoco le hagas tanta mente, ¿verdad? Pero es como, si uno para un segundo antes de responder, y hay varias cosas que uno se cuestiona, ¿verdad? Lo que voy a decir vale la pena. ¿Lo estoy diciendo como de liga o estoy aportando algo? Yo soy mala en inteligencia emocional. Yo sigo siendo mala. He estado trabajando desde hace bastantes años, desde que me di cuenta, ¿verdad? Ciertas cosas que iban haciendo clic, como te digo. Pero yo intento mejorar porque sé que estaba en una posición que era súper tóxica, súper mala y por el role model que yo tenía también era una persona que era así. Su inteligencia emocional no era muy alta, pero yo veía a esta persona y yo decía, es que esa persona ha logrado llegar alto en la vida, entonces así es como uno llega alto, pero no necesariamente. Entonces, una de las cosas que yo empecé a hacer, por ejemplo, era cuando yo estaba, igual que todo esto empezó como a hacer clic más o menos por ahí del cole con ciertos comentarios y todo, yo decía, ¿por qué la gente es popular? O sea, qué hace que fulanita sea popular y todo el mundo la llegue a buscar? Y yo, por ejemplo, no sea la popular que todo el mundo llega a buscar. O sea, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué está pasando? Quitando, ¿verdad? Cualquier aspecto que uno diga, ay, qué físico, que porque tiene más aquí, tiene más allá, ¿verdad? Y por eso la buscan. No, la buscan por buena nota. Entonces yo veía, mira, detalles tan estúpidos, digo yo, tan pequeños que uno no los piensa, pero por ejemplo, alguien llegaba y decía, mira, ¿me prestas un lapicero? Y ella sonreía y decía, sí, claro, y se lo prestaba. A mí me pedían un lapicero y yo decía,
traiga el suyo. Oh, Dios. O sea, yo solo tengo uno, ¿con qué voy a escribir yo? No, o sea, y eso que dice José, ¿verdad? Las caras. Vea, yo estoy 100% segura que en ese momento hubieran puesto una cámara y me dicen: "¿Me presta un lapicero?", y yo: "Mm", o sea, no, iu, pero sí, Yo, iu. Y desde ahí, obviamente, nadie se te va a acercar si uno hace cara de vaya, muérase por pedirme algo que, o sea, que fácilmente yo puedo pensar, no, no le quiero prestar nada, quién es usted, me lo va a perder o lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que uno haya pensado, eh, y uno para un segundo y ¿cómo lo decís? Puedes decir, ah, perdón, es que ahorita lo estoy utilizando, pero en otra ocasión te lo puedo prestar. Sea mentira o no sea mentira, no importa, pero vos quedas bien, ¿verdad? En ese momento, en vez de decirte un solo cortante, no, no te lo voy a prestar y con mala cara tras de eso. Entonces uno dice, ah, no, váyase al carajo, nunca más devuelvo, o sea, ni se me vuelva a poner en el camino porque usted en mi vida no vale nada. Igual, conforme va pasando el tiempo, yo he estado en esas 2 posiciones, he estado en una posición técnica y en posiciones no técnicas. Yo me siento más cómoda en una posición técnica porque como ingenieros uno nada más llega y dice las cosas como son y te lo tira así, si uno se tiene que ir a pelear con otro ingeniero se pelea y nos agarramos y todo, pero al final teniendo en cuenta como la parte técnica es la que prevalece y si yo defiendo lo mío técnico voy a ganar. Entonces es como muy blanco o negro. Cuando estás del otro lado, no técnico, ay, yo decía: "Ay, es que aquí en Costa Rica solo se habla así, como hay que endulzar todas las cosas, porque si no, ay, qué pereza, la gente no te entiende, y bla, y yo, o sea, era como: "Ah, ¿por qué tengo que hablarle bonito a la gente? ¿Por qué no los puedo ya nada más decir las cosas como son?". Pero no es eso, es tu inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, igual, como he ido escalando posiciones y ahorita también estoy en un puesto que es de management, yo no puedo darme el lujo de nada más llegar y hablarle mal a la gente, porque entonces también te están viendo desde otra posición como vos sos un líder, no puedes ir liderando, o sea, eso no es liderar si le vas gritando a todo el mundo o le vas diciendo las cosas, entonces siempre hay que hacer como, y claro, a veces se me saldrá, ¿verdad? Y después dije, no, yo no soy así, perdón, entonces ya va de ti enmendar un poquito, ¿verdad? Disculpa, que te hablé muy feo, que tal vez hice una mala cara, eso no era, y tragarse uno el orgullo, porque también esa es otra, ¿verdad? Yo puedo reaccionar mal, puedo reaccionar, dejar que mis emociones en el momento me coman, pero después tengo la madurez para llegar y pedirle perdón a esa persona, porque la otra persona no tiene por qué aguantarse que yo esté de un mal humor, no tiene por qué aguantarse de que yo no sea capaz de manejarme. Entonces, sí, nada más llegar y decir: "Disculpa, o sea, no, me comió el momento, se me salió el Chucky", ¿verdad? Pero no, vos no te mereces que te traten mal, y sobre todo en una situación laboral, ¿verdad? Pero lo mismo se puede extrapolar a si tenés una relación de pareja. Uno en cualquier momento se agarra con la pareja y le quiere decir todas las cosas, y tras de eso es que eso es peor porque es tan personal que vos sabés que le duele a la otra persona. O sea, todas las personas que están en una relación de pareja saben cuando ya llegan a conocer al otro, saben cuáles son sus puntos débiles. Entonces, es muy fácil dejarse llevar y pa, atacarte tu punto débil. Y ahí, ¡ah! Eso se vuelve duro. Se pone uno a la defensiva totalmente. Pero, ¿sabes? Yo creo que también hay momentos para todo. O sea, yo creo que escoger los momentos, algo que a mí me ha ayudado mucho con eso también de la inteligencia emocional es, y lo aprendí de un jefe, porque entonces yo a veces me estresaba por cosas que era como, no sé, a mí me chocaba mucho, por ejemplo, ver a alguien vago, alguien que no bretea. Y a mí me ponía malo, y entonces yo siendo jefe de esa persona, entonces yo tenía toda la autoridad para llegar y casi que joderlo, como para decir, bueno, ¿somos o no somos? ¿Quieres bretear o si no, pues te vas o te vamos, eventualmente? Eh, y él me decía, escoja sus batallas. Y eso a mí me impactó tanto, lo de escoger las batallas, porque sí, cuántas veces uno se detiene a cosas que, si uno se detiene a pensar, dice, ¿para qué voy a meterle energía a esto? ¿Realmente lo vale? ¿Cierto? Porque ahí es donde uno hace también como esa evaluación, de decir, si no lo vale, entonces puedo manejarlo de otra forma, que no me invierta tanta energía, que no me desgaste. Y yo creo que eso también es como una expresión de inteligencia emocional. Hay gente con la que yo me he topado y creo que yo en algún momento, yo mismo voy a aceptar, me jactaba de ser muy directo.
y decir las verdades y decir las cosas como son. Y ahora que hablaba también de los ticos, y aquí yo creo que sí, en Costa Rica, que inclusive creo que en Latinoamérica padecemos de una cultura en donde tal vez somos muy chineados, tal vez no somos tan confrontativos. Entonces, si alguien viene y me dice algo y da su punto de vista y no lo adornó, ya uno se resiente, ya uno se pone a la defensiva y dice, no, que es esta persona tan concha o tan, ¿verdad? Entonces, a la larga yo he aprendido con los años que tampoco uno tiene que cambiar en esencia quién es uno, ¿cierto? Eh, pero sí puede regular y ahí es donde entra la asertividad. Yo también en terapia aprendí mucho la asertividad donde me decían, usted puede decir eso mismo que está pensando, pero si usted lo plantea de una forma asertiva, va a salir mejor, no va a generar roncha, no vas a poner a la otra persona a la defensiva porque no se van a sentir atacados. Pero si usted se jacta que yo digo las cosas como son y ni las pienso, solo salen, de ahí sí, la gente te va a percibir como alguien demasiado rudo y eso no se alinea a lo que predica la inteligencia emocional. Entonces hasta se ve un poco soberbio, donde me jacto de que, ay, es que lo que decía Steph al principio, yo soy así y punto. Si les gusta, bueno, y si no, no. ¿Verdad? Que no caer en eso también ayuda. Y lo último que les iba a comentar rápidamente, un ejemplo eh, que también yo lo ligo mucho como a ser como inteligente emocionalmente, ser empático, todo esto es, he aprendido a no hacer dos preguntas a la gente, principalmente cuando conozco parejas, porque me he metido en chascos y en aprietos que ha sido un poquito incómodo, entonces ahí uno va aprendiendo y es, ¿cuándo se van a casar? O si se van a casar. Sí, ¿verdad? Y también que cuando, no, y también que cuando van a tener hijos o si van a tener hijos. Y ya cuando yo lo analizo en retrospectiva, hablando esto de la autoconciencia, yo digo, madre, qué atrevimiento el mío de meterme en la vida privada de esta gente y preguntarles qué planes tienen y que para cuándo. Parezco mi abuela en los años aquellos donde venía y le hacían la vida a uno y si no ya estaba mal visto. Que es que porque te dejó el tren o porque qué pasa, que algo raro. Y yo decía, no puede ser, que tengo que cambiar eso y no normalizar de que, porque, pero ya llevan 7 años juntos, ¿cuándo se casan? No sé qué le importa, va. Entonces, ¿cómo eso genera tensión? Y bueno, y si nos devolvemos, si uno fuera un poco más asertivo, si uno fuera un poco más empático, y el chasco que me pasó es que pregunté esto y la chica no podía tener hijos. Y ellos tuvieron la confianza de momento de decir, es que yo soy, ¿verdad? Infértil, yo no puedo tener hijos y no sé qué, y yo me muero, madre, ¿en qué me metí? Entonces, estos son ejemplos del día a día que a veces nos pasan, ¿verdad? Y que ahí es donde uno se vuelve y uno dice, tal vez esto de la inteligencia emocional aquí también cabe, ¿no? Sí, sí, porque no es solo el trabajo, ¿verdad? El trabajo tal vez es donde uno lo impacta, que uno dice: "Puedo o no puedo perder el brete", ¿verdad? Pero, también la inteligencia emocional va en todo, desde tus amistades, tus parejas, tu misma familia, cómo se trata la familia, porque también entre más, confianza hay, como que uno se va quitando todo eso, y ahí sí, bueno, yo soy así, y usted me vio desde que nací, y aguántese porque así es. Pero no, también uno puede hacer su parte e ir cambiando un poquito, bueno, y no tratar, yo también he intentado eso, ¿verdad? Yo con mis hermanos igual me siento como la Beatriz chiquitita, la Beatriz que es dominante, la Beatriz que quiere hacer todo a su manera, y aún cuando ya estoy en el tercer piso, yo hablo con ellos, ¿verdad? Y ellos todavía son mayores que yo, entonces como que todos nos devolvemos en nuestra mente a esos momentos de que éramos pequeños, entonces cuesta un poco más ahí psicológicamente meterle cierta inteligencia emocional, pero ahí yo creo que todos vamos cambiando y alguien me decía esto también, sí, es que mi papá y mi mamá en algún momento se habían peleado con esa gente, con unos tíos, ¿verdad? Pero es que yo creo que han pasado tantos años y ya están todos tan viejos que ya se perdonaron. ¿Verdad? Era una cosa que se odiaban, de esos odios entre familia, pero que ya llegan a un nivel de madurez en donde se dan cuenta que las cosas se pudieron haber hecho mejor, que se pudieron haber dicho mejor y ya, pero qué gracia tiene contentarte con un familiar cuando tenés 80 años, ¿verdad? Y pasaste los últimos 40 peleados, sin verse, sin hablarse, sin ver cómo creció la familia, perdiéndote esos momentos que pudieron haber sido muy bonitos. Entonces, la inteligencia emocional también es todo un reto, porque cómo te mantiene diferentes relaciones que vos llevas interpersonales. Y una aquí, que tal vez a Steph le resuene porque es la que tiene el chigüín,
que yo había estado leyendo últimamente también, como yo tuve un bebé, hay muchas cosas que la gente quiere empezar a hacer y que estimulación temprana y natación y un montón de carajadas, ¿verdad? Ahora los puedes poner en todo, en todo lo habido y por haber, las mismas actividades que hacen los adultos. Pero decían así que realmente lo único en lo que uno que se debería enfocar es que la parte, ¿verdad? Obviamente, su desarrollo motor y todo lo que tienen que ir haciendo conforme los tiempos que lo tienen que ir haciendo, pero de su parte emocional y psicológica, ¿cómo haces que esta persona en un futuro sea un adulto funcional? Sea un adulto que logre interactuar con las personas de manera pacífica, sea un adulto que logre regular sus emociones, sea ya ese tipo de persona en la que la gente le sonríe en vez de quitarle la cara o de hacer eso de, uy, ahí viene, ¿verdad? Entonces, que ese realmente es como tu función de padre, ¿cómo haces para que tu hijo crezca aparte de todo esto que tiene que hacer físicamente, su parte psicológica y emocional, que es tamaño trabajo? Tamaño trabajo, no, yo creo que sí, no es una de las tareas principales, es la principal, y es que si hay algo que yo sí me propuse, digamos, desde el inicio, era que yo quería, bueno, yo quiero criar a una persona que cuando sea grande se pueda acoplar a la sociedad, ¿verdad? Como que vaya a ser un buen compañero de trabajo, vaya a ser una buena pareja, o sea, una persona bien para la sociedad, ¿verdad? Porque hay muchas veces que yo le digo a él y digamos, yo me siento y lo llamo y le digo, venga, porque necesitamos hablar, o sea, yo a usted hay muchas cosas que se las aguanto y las dejo pasar y todo porque es que soy su mamá, ¿verdad? Pero la gente allá afuera no le va a aguantar o no se las va a aplaudir, entonces, y tenemos que trabajarlas y tal vez van a haber personas que van a decir, no, yo con él no me cae bien, no es una persona que me agrade, o hasta los mismos compañeritos, ¿verdad? Que digan, no, es que a mí no me gusta jugar con él, y por ahí es que, de hecho, que le entro, no me gustaría jugar con, no me gusta jugar con él porque él es así, 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 ¿verdad? Y es que él me dice, es que yo soy así, ¿verdad, mami? Es que, tía, así soy yo, y yo le digo, sí, pero está bien, usted puede ser así, y está bien, pero tenemos que trabajarlos, porque todos tenemos que siempre trabajar algo, ¿verdad? No es solamente que como nacimos y así somos. Y es que para mí esto es un tema que es como tocar un nervio. A mí me ha pasado mucho en el pasado que yo me rozaba con gente o conocía gente que simplemente llegaban y me decían eso, que es que yo soy así, ¿verdad? Entonces tiene que aguantarme y tiene que aceptarme como soy porque ya yo soy así y todo. Entonces para mí eso es como hasta un nervio, ¿verdad? Que me tocan. Es un tema bastante delicado y es por eso, porque me parece que esas personas en realidad están siendo hasta como muy engreídas, ¿verdad? Muy, muy creídas al creer que ellos son de una manera y que uno tiene que acoplarse a ellos y pues la verdad es que eso no es así. Sí, como somos seres sociales, de hecho, incluso en el budismo se toca un poco ese tema de cómo nosotros vivimos gracias a las gentilezas de las demás personas, ya sea incluso, por ejemplo, que vos tomás un bus y qué pasa, o sea, solo el chofer del bus que está ahí haciendo su trabajo, sí, es su trabajo, pero él pudo haber sido irresponsable el día anterior, tomar un montón, despertarse con dolor de cabeza y decir, no, no voy, no llamo que no voy a ir, y ese bus no pasó ese día, ¿verdad? Y entonces uno llegó tarde y todo tu día se echó a perder. Si ese señor del bus es responsable, tiene todo en orden y todo va a hacer su trabajo bien, incluso no te va a gritar cuando vos te estás subiendo al bus, como la inteligencia también emocional de las otras personas, todo eso juega a favor de uno, incluso las palabras que vos le puedas decir a alguien, una sonrisa o algo así, en un momento específico, puede o no ser catalítico de otras cosas en la vida de los demás, que ni siquiera vos te das cuenta. Entonces, sí, es súper importante. A mí me parece este tema también que ustedes mencionan de los hijos, wow. Yo lo veo como una, bueno, yo no tengo hijos y me parece algo muy hermoso, completamente como una expresión de amor
incondicional, ¿verdad? Donde tal vez no es que vas a recibir algo a cambio per se y te va a invertir demasiado más bien de tu lado, pero a la larga es esa retribución de ver que vas formando en alguien. Pero yo soy de los que siempre he creído, de aquí mi humilde opinión, que debería haber como algún tipo de escuela para padres o algo así, por lo menos algo donde usted leen una guía, donde te diga, mira, te estás metiendo en un negocio que se las trae, pero no te vamos a apoyar con algunas buenas prácticas por donde puedes Los agarrar. recursos, la A mí me llamó mucho, biblioteca. por lo menos una guía ahí, como Estefano nos ayudó. Estos son los nueve hábitos, lléguele, ¿verdad? Por lo menos, pero con esto de que cada casa es un mundo, ¿verdad? Que a mí me llama la atención porque también por ahí se popularizó mucho no sé si era un hashtag, una frase, a mis hijos los educo yo. Bueno, sí, claro, eso se respeta, pero qué tremendo pensar que si cada casa es un mundo, vamos a estar creando a nuestros hijos siempre con la mejor intención, pero cuántos errores tal vez estoy cocinando por ahí que tal vez van a dificultar un poquito que llegue a ser un adulto funcional, ¿verdad? Y algo que a mí me impactó mucho fue, estaba viendo un reel el otro día en Instagram, wow, y hasta lo guardé porque me llegó mucho, donde un chiquillo le preguntaba a la mamá que cuánto valía él, y bueno, todo el setup del anuncio ahí era como que la mamá le respondía y le decía, ve, aquí le doy como un diamante, era algo así. Vaya al vecindario y diga cuánto le dan por esto, cuánta plata, con cuánto está valorado. Entonces el chiquillo sale, se va y empieza a preguntar, y el de la pulpería le daba, no sé, $50 y el otro le daba 100 y el otro le daba 500, el otro salió de un pronto diciendo que esto era una joya preciosa y valorada en no sé cuánto y le daba hasta $1000 y aquello era, ¿verdad? Variado. Después él regresó y la mamá la enseñanza que le da es diciendo, tú vales, tú eres como este diamante, vales lo que tú el valor que vos le des, pero tenés que entender que cuando salís afuera, la gente te va a valorar desde su perspectiva, desde su realidad, desde su contexto. Va a haber gente que te va a encontrar súper valioso, va a haber otra gente que no, y eso está bien, en la medida en que usted sepa lo que usted vale. Y yo digo, vamos a ver, a mí yo creo que lo que más me impactó fue decir, por Dios santo, uno tiene en las manos cuando es papá o mamá, o sea, estás literalmente formando hasta la autoestima de esa persona. El día de mañana lo que... Entonces, wow, me parece un negocio así que yo digo, yo respeto y admiro mucho a la gente que ya está Qué ahí duro. ejerciendo como papá y mamá. Sí, y también yo creo que a la larga la enseñanza, por lo menos con mis sobrinos, algo que yo trato ahí de irles como de inyectando ahí, tal vez positivamente, es que aquí les tenía una pregunta con esto de la inteligencia emocional y todo, por ahí se rumora que parte de la inteligencia emocional es no tomarse las cosas personales. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿realmente en nuestra naturaleza humana ustedes creen que es posible no tomarse las cosas personales? ¿Cómo les ha ido con eso en la vida? Porque muy bonito decirlo y la teoría y aquellos pilares, pero en la práctica yo creo que es en mi humanidad, ¿cómo hace uno, no? Yo creo, ¿Qué opinan de y eso? ahí viene, usted dice, ahí se me sale el médico. Hay una parte en tu cerebro que es la parte primitiva. Esa parte primitiva está conectada a todos los sentidos. Cuando vos escuchas, ves o lees, todo eso se te ilumina, ¿verdad? Esa parte. Y esa es la que al final te salva y te hace correr o te hace quedarte o lo que sea, ¿verdad? Pero todo eso es súper, súper primitivo. Ahora dice, alguien grita en la calle, yo no voy a salir corriendo porque es ilógico, sino que ahí ya entra la otra parte, ¿verdad? Que nosotros tal vez un animal, si escucha un ruido así, sale corriendo, pero uno voltea a ver y dice, o sea, piensan varias cosas, ¿verdad? ¿Estoy en peligro? ¿Que fue una pistola o fueron juegos pirotécnicos, verdad? ¿O fue un grito de alguien o es que se cayó algo? Entonces uno lo primero que hace es como inspeccionar de dónde viene ese ruido, a ver si vale la pena correr o quedarte. Entonces, ¿qué sucede con eso? Siempre, siempre va a caer, lo primero que va a caer y lo primero que vos vas a pensar es que es algo personal. O sea, no importa cómo sea lo primero, la primera sensación y todo eso que uno va a tener, va a ser es personal. Quiere pelear conmigo, me está insultando, esto es así. Lo que puedes hacer es sacar tu parte racional, porque esa sensación de que es personal, yo creo que no hay manera, por más psicología, meditación y todo que uno le va a ser automático. Lo que uno tiene que hacer es ponerle la parte racional encima y preguntarse en el momento en que uno se siente atacado, porque es que uno lo siente dónde lo atacaron. Es
puedes parar y pensar, y lo mismo que si vos escuchás un ruido fuerte y analizás de dónde viene ese ruido, o sea, vos analizar racionalmente si es un ataque personal o no, porque si habrán momentos en que obviamente sí son ataques personales y ya la gente te quiere sacar, ¿verdad? Te quiere ya poner maldito. Y habrán los momentos, pero hay otros en que yo, digamos, una cosa que hago, y esto es ya de pareja, así como muy en la intimidad de nuestro podcast, que a veces yo veo la reacción cuando estamos discutiendo o hablando algo así, yo veo la reacción donde yo dije, se lo tomó personal. Y ahí paro y yo le digo, hey, no, o sea, suave, paremos porque esto no es personal, pero también yo me estoy haciendo cargo de mis palabras, lo que vos decís, la intención con la que yo llevo y ver cómo responde la gente, porque igual no todo el mundo y no puede ser en todo momento que digan, ah, sí, ¿es personal o no es personal? Lo que me está diciendo de eso no es, pero también uno se puede responsabilizar de que tus palabras no le peguen tan duro a la otra persona cuando no quieres, ¿verdad? Y cuando yo tiro algo y si es personal, de que sí. Casi que hasta dan ganas de decirle, esto es personal. Chicos, no sé si les parece que hagamos un quiz. Justamente aquí Steph nos consiguió un quizecito que es eh, que responde estas preguntas y el quiz te dirá cuál es tu porcentaje de inteligencia emocional. Y hay ciertas preguntillas, ¿verdad?, que viene con todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, si te enamoras a primera vista, sí, ¿verdad? O tal vez en algunos casos, y me hace gracia porque muchas de las respuestas, claro, ¿verdad? Como que si esto fuera un quiz psicológico, pero lo que hacen es que muchas de las respuestas sí dicen un completo sí, ¿verdad? Me enojo un montón, me meto de lleno. Otras dicen como, tal vez lo analizo a ver si sí o si no. Y otra es como, no, no me importa, ¿verdad? Esto no soy yo, bla, 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 no es conmigo. Entonces, no sé cuál pregunta les llamó más la atención, con cuál resonaron más. Para mí, había una que decía, cuando tienes una pelea con alguien, ¿qué es lo más importante para ti? Entonces decía, opción uno, dejar claro que no fue mi culpa. Opción dos, solucionar el conflicto para ver quién tuvo la culpa, aunque inclusive esa persona pueda ser yo. O la tercera era que las personas involucradas hablemos tranquilamente y terminemos bien. Entonces eso me pareció muy curioso porque yo decía, wow, pregunta abierta, pero las respuestas que vienen ahí, quién sabe, habrá más de uno que quisiera responder algo que no estaba en la lista, ¿verdad? Pero a mí esa me llamó porque yo digo, de verdad, como a veces cuando uno está en una pelea o en un conflicto con alguien, se desconecta a tal punto en donde ya nos comportamos como seres primitivos, como animales egoístas, donde lo que importa es mi punto. Yo tengo la razón, yo me atribuyo la verdad absoluta y este es mi punto y no voy a ceder. Y verdad, entonces eso es lo que genera ahí conflictos grandísimos. Entonces, yo creo que a la larga, la respuesta que yo decía, bueno, para no ser hipócrita con todo lo que hemos venido hablando, claramente lo ideal es que las personas involucradas hablemos tranquilamente y terminemos bien, pero bueno, ¿qué tan realista es eso, verdad? Yo creo que más bien me devuelvo a decir, bueno, de verdad que para pelear se ocupan dos, alguien tiene que dar el brazo a torcer, alguien tiene que ceder, alguien tiene que ser, como dice en inglés, the bigger person, ¿verdad? Como la persona más grande y decir, mira, nos vamos a poner en estas varas. Es como los pleitos en la calle, a mí me parece tan tonto que le peleen a uno por un semáforo, porque rayaste primero, porque el otro. Y yo digo, madre, ¿quieres pasar? Pasa, pasa. O sea, esto es tan importante para vos y te define y va a ser tu día. No nos agarremos por esto. Adelante, pase. ¿Verdad? Yo creo que es como eso de no prestarse a veces y analizar de nuevo si vale la pena o no. Yo tengo unas especiales, pero quiero ir a Steph. No, 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 que yo nada más quería agregar lo de la inteligencia emocional manejando la calle, o sea, es increíble ver, ¿verdad?, cómo la gente maneja como con el hígado en la mano, o sea, están fúricos, ¿verdad? Este road rage que se manejan, que mae, yo no entiendo, a veces, vea, yo no sé si a vos te pasa, pero eso de que a uno le tiran el carro solamente porque es mujer, ¿verdad? A mí me pasaba antes que yo era, manejaba un carro pequeño, un carrito pequeño, y me veían a mi mujer y con un sticker de bebé a bordo, ¿verdad? Y todo, entonces era como,
Era como, tiremos en el carro esta mae. Y yo, estos no saben que yo aprendí a manejar en Auruca y me enseñó a manejar un taxista. Y no, no, yo no manejo a lo loco, ¿verdad? Pero es que le tiran a uno el carro nada más por ser mujer, ¿verdad? Y la gente ahí andan con un salvajismo, una vara, o sea, terrible. No, 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 terrible. De estas preguntas, las que yo dije, uy, pero las voy a responder así con el alma. Las que decían, te cortaron. ¿Qué haces? ¿Te diste cuenta que te Yo dieron? no soy personal. Y yo dije, voy y ¿cómo es? Le corto las llantas al mae. No, a una amiga sí le hicieron eso, by the way. Sí, sí, el mae, pero a la No. inversa, para que vean que no son las mujeres las locas. A la inversa, ella cortó con el novio y el novio le fue a rayar el carro con las llaves. True story, No. true story. Sí, entonces para que vean que la inteligencia emocional, cuando falla, falla. Irrelevante cuál es tu género. Pero sí, al final me salió que tengo, para que vean que tampoco soy la gurú de la inteligencia emocional, 60%. Apenitas por encima del 50. Cállate, a mí me salió 58. Bueno, somos muy No, no, parecidos. dice que ¿Te salió, sí, te somos muy salió Bob parecidas. Esponja? Sí, obvio. Sí, su madre tiene la inteligencia emocional de una esponja. Estamos escogiendo mejor los quizzes. Y a ver, aquí, Estamos, ¿verdad? el de José. Ajá. Ese quiero ver qué tal, cómo te salió. Uy, pero todavía no lo he terminado, voy. Ah, bueno, sabe. Entonces podemos aquí rellenar con más historias. Es que está Voy por, voy largo. por una, voy por una que dice lo que los demás piensan de ti, me da igual, solo me importa algunas personas más cercanas, me preocupa Ujú. mucho. Bueno, ese sí lo he madurado porque antes yo creo que le prestaba mucha atención, pero ahora creo que solo si es como un grupo de amigos cercanos y algo así, sí, obviamente le Ah, presto no, más atención, yo pero, sí, yo siempre. o Siempre. Y de sea, hecho, sí, eso mi sí. esposo me lo dice, como es que le estás prestando mucha atención a lo que la gente está diciendo. ¿Y quién es esa persona? Me ha pasado hasta con Marketplace de Facebook. Llega alguien y me dice algo así como, pero usted le está robando a la gente porque lo está, no sé, vendiendo muy caro. Y yo, ¿será una ladrona? Y ya me quedo Soy una ladrona. y yo, ¿seré una ladrona? En serio, la gente pensará que soy una ladrona. Y ya me quedo así y me tiro a llorar ahí en la cama. Llega mi esposo, es como, ¿qué está pasando, Beatriz? Y yo, que soy una ladrona. Es como, ¿quién te dijo que sos una ladrona? Y yo, alguien en Marketplace. Alguien que no conozco, que no me escribió. Que no sé ni Ey, ahora siquiera si que es un dice, troll. Verás que a mí me pasa mucho, pero eso es en Facebook y esto es como por un ejercicio que me recomendó mi terapeuta, que es como, ¿verdad? Yo veo una publicación o algo y, y tal vez yo digo, madre, me voy a ir a meter aquí, me voy a ir a agarrar con la gente porque no estoy de acuerdo con lo que están poniendo. Entonces vengo y reacto y, y dándole, ¿verdad? Fuertemente el teclado y reacto así párrafo y todo y antes de darle enviar, lo borro y sigo adelante y ya no lo publico. Y eso es más que todo pensando en que, o sea, yo no voy a dejar que nadie me robe mi paz. Pero ya yo me desahogué y no lastimé a nadie, no le Ujú. hice daño a nadie y todo, ¿verdad? Pero yo me desahogué y todo bien, porque sí, o sea, me da pereza agarrarme con la gente. Y la vez pasada, durante, bueno, no sé, durante una de las elecciones presidenciales, me pasó que yo creo que fue la tras anterior, bueno, no me acuerdo la verdad. Pero que a mí hubo gente que me borró de Facebook y todo por mi opinión política, mi color político. Y sí, varios amistades se enojaron y hasta mi familia llegó a decirme como, ay, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está poniendo eso? Y yo, como, es que no, es que yo pienso así. Pero sí aprendí, digamos, después de eso aprendí a que, nadie me roba mi paz, la verdad es que por una tontera, por estar en eso. Hay que ver. Escoger las batallas, ahí aplica. Bueno, les cuento, damas y Exacto. caballeros, en este día, en esta tarde, que saqué un 81. Sí me salió Bob ¡Y, Esponja mae! con Patricio. Patricio, Sí, Ah, bueno, ahí está. mínimo un calamardo, hubiera esperado. Sí. Qué bien, ven, por eso es que José es el invitado. Ve, aquí, a menos Sí, de que un bueno, oyente, y se imagina que ¿cuánto hubiera es el? sacado un Ese 40. es el benchmark. Ahorita, vea, si alguien saca 90 para arriba, lo traemos al podcast.
Ya, aquí queda la Sí, promesa. parte 2. Parte Parte 2 para que 2. nos venga a hablar, nos venga a enseñar. No, pero qué alto, qué bueno. Sí, 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 en realidad sí. Bueno, no, sí, no me extrañaba porque sí, sí me parece muy, muy bien Igual tú, nosotras José. celebrando como que si fuera el quiz generado Al por final no, al todo, ¿no? final se echa una hablada aquí se echa una hablada aquí al final, que felicidades, que si el mundo estuviera lleno de gente como tú sería mucho mejor. Y yo dije, pucha, me están levantando la autoestima y todo aquí. Ah, pero Feliz viernes, sí, feliz sí, viernes. Ah, feliz bueno. viernes de podcast para que vean. No, pero muchísimas Bueno, gracias. el test verdadero va a ser yo enojado, a ver si, A ver, contesté. cómo sale eso. Deberían de poner una opción que dice mandar al carajo el test y te sale de un solo. Tu inteligencia Ujú, emocional es un 0%. sí, sí. Pero puedes mejorar, se sabe. Puedes seguirlo trabajando. Pero bueno, muchísimas gracias, José, por haber estado acá con nosotras. Igual estos temas son chivísimas. Yo creo que podemos ahondar muchísimo más y pueden salir más preguntas de nuestros oyentes. Y bueno, al rato podemos hacer una segunda parte, ¿verdad? Siempre muy agradecidas y siempre aquí aprendiendo un montón. Igual, ¿dónde nos pueden encontrar, Steph? Pero le voy a dar primero la palabra a José para que se despida, José. Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad encantadísimo, me gustó mucho la conversación, muy amena, muy interesante, ojalá la gente que nos escucha también lo haya encontrado súper interesante y sí, si quieren una segunda vez, yo verdad espero que esta no sea fue la primera, pero ojalá no la última vez que esté por acá con ustedes, así que ya vemos que para hablar sacamos buen rato. Muchísimas gracias. Sí, ahora para los que, a ver si te ganan, José, a ver si nos ganan, si ustedes quieren compartir con nosotros Sí, sus resultados o si tienen preguntas o comentarios que hacernos, acá Steph nos va a decir a dónde nos pueden encontrar. si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número 3 piso, todo junto, una sola palabra, y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso.